Buenas noches, mi nombre es Ismael Reséndiz Ángeles. Soy aspirante a la licenciatura de Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi monitora es la profesora Ada Lorena Galicia Alcántara. Yo voy a hablar del error de prohibición y su aplicación en la población étnica y multicultural del país. ¿Qué es el error de prohibición? Es cuando el sujeto tiene la creencia equivocada de que el hecho que está cometiendo no está prohibido, lo cual puede tener su origen en que no conoce la norma jurídica o porque la conoce mal. ¿Cuántos tipos de error de prohibición existen? En el derecho existe el estudio al error, y el error puede ser de tipo y es invencible cuando hay ausencia de responsabilidad penal, o puede ser vencible cuando se aplica una pena culposa. Hay error de prohibición, el cual puede ser invencible cuando hay una ausencia de responsabilidad, y puede ser vencible cuando se rebaja solamente la mitad de la pena. Les voy a presentar un video que explica a grandes rasgos qué es el error de prohibición. Vamos a platicar un poco de los usos y costumbres de las poblaciones étnicas y multiculturales. En el país existen muchos pueblos que mantienen sus usos y costumbres, que viven en gran parte en el pasado sin entender que algunas de sus costumbres transgreden la ley. Esto es, ellos viven el día a día normalmente, ejecutando hechos que pueden significar un delito para nosotros o para las leyes, ¿sale? Y ellos en total ignorancia del hecho. Voy a mencionar unos ejemplos de hechos transgresores de la ley enfundados en usos y costumbres. Uno de ellos es la poligamia. En muchas poblaciones indígenas de México todavía existen familias poligámicas, las cuales pueden llegar inclusive a tener relaciones incestuosas para la formación de ellas. Existe en los estados sureños la venta y cambio de mujeres. La venta, es decir, por un beneficio económico, o el cambio por algún bien de utilidad para el hombre. La venta de niños para aquellas parejas que no pueden concebir y para otras por simple gusto, se da también en esos lugares. Un hecho que se da mucho en la Sierra de Puebla, en la Sierra Alta de Guerrero, más bien dicho, es la privación del derecho a la salud de las mujeres, donde están destinadas a cumplir con un ciclo de vida de únicamente 30 años, en algo que es verdaderamente inaudito. Existen casos de matrimonios forzados, inclusive con menores, que son acordados desde muy tempranas edades y se ejecutan cuando las niñas todavía no entran a la pubertad.
los asesinatos por el error, con la errónea idea de que defendiendo el honor no serán castigados penalmente. ¿Sale? Todavía se da en muchos lugares del interior de la República. Las peleas hasta la muerte por diversión y rituales también ocupan un lugar en esta clasificación. Esa se da en fiestas patronales y otro tipo de celebraciones donde participa todos los pueblos. El comercio de alucinógenos o sustancias prohibidas para rituales que se da en algunos lugares de la sierra. Esclavitud, de la cual no está exento ningún género, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, pueden ser sujetos a la esclavitud. En gran parte de los pueblos indígenas, los usos y costumbres son una máscara para el abuso, pues el género más vulnerable son las mujeres, seguida de los niños y de los individuos con preferencias sexuales diferentes, que son los que toda la vida sufren las agresiones y la violencia de otros integrantes de las comunidades. La mutilación o deformación corporal, aunque es rara en la etnia mexicana, es común en otras partes del mundo. Es común, como en Asia, con la deformación de los pies de las niñas orientales, el alargamiento de cuello o de cráneo en muchas culturas que todavía se practican hasta hoy día. Y por último, el maltrato animal que se efectúa en fiestas patronales y en otros eventos que causan muchas agresiones a estos seres. Se abre aquí la disyuntiva que provoca el cuestionamiento en que si se debería omitir una regulación a estas prácticas o simplemente pasarlas por alto, no darles importancia o no hacerles caso. Por otro lado, la poca alfabetización de la población es un campo fértil para la argumentación del error de prohibición. Sin embargo, en muchas poblaciones, los indígenas, sin defensores capaces, sin intérpretes y sin los medios económicos adecuados, son obligados a enfrentar procesos donde no comprenden absolutamente nada, no conocen sus alcances y difícilmente sus derechos, y viven los procesos de juicios en su contra sin entender absolutamente nada hasta cuando les comunican su sentencia. Los pueblos indígenas han vivido desde tiempos ancestrales despojos, exterminios y hasta hoy día abusos por parte de etnias más grandes e inclusive el gobierno. ¿Cómo no olvidar los casos de Aguas Blancas, de Acteal y de tantas poblaciones indígenas en el sur que fueron avasalladas y totalmente agredidas por los cuerpos militares en los gobiernos de Carlos Salinas y de Enrique Zedillo? Es por estos hechos que diversas organizaciones nacionales e internacionales han levantado la mano en pos de la protección de estos pueblos tan vulnerables, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, que tienen esta problemática de pueblos indígenas y leyes encontradas. Aquí tenemos más organizaciones internacionales y nacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos y muchas otras organizaciones sociales. La identidad cultural de los pueblos va de la mano con las conductas delictivas, pues mientras más arraigadas son sus costumbres, más incurren en actos delictivos, sin sentir y tal vez sabiendo, pero cobijados y excusados por los usos y costumbres de sus pueblos. Por lo tanto, es un error el tratar de juzgar o calificar legalmente de manera diferente a individuos de origen étnico. Más aún se debe
alfabetizar a la población más cada día para erradicar esas prácticas que lastiman a los grupos vulnerables.